Estrategia de intervención sobre el dengue en escolares del Estado de Aragua 2016. El dengue es una enfermedad producida por 4 serotipos del virus dengue, transmitida entre personas por la picada de la hembra del zancudo Aedes aegypti. Alrededor de la mitad de la población del mundo tiene el riesgo de contraer esta enfermedad y en los últimos 50 años su incidencia ha aumentado 30 veces. Actualmente se estima que se producen entre 50 y 100 millones de infecciones anuales en los más de 100 países en los que el dengue es endémico. El dengue continúa siendo un problema de salud pública en la región de las Américas y representa uno de los principales motivos de consulta médica en los centros de salud. Observe la figura, la distribución de los serotipos de dengue del color marrón, donde se indican la circulación de 4 serotipos diferentes. También se muestra en esta tabla la distribución de los casos desde el año 1995, en el cual, como pueden observar, en el 2010 se reportaron 124.931 y actualmente en el 2016, la semana 31, se reportan 29.405 casos con 4 serotipos circulantes y 25 muertes. Debido a que no se dispone de medicamento específico para el tratamiento ni de una vacuna para la prevención, el control de la enfermedad del dengue hasta ahora se ha basado en disminuir la densidad de las poblaciones de su vector, utilizando los insecticidas como el principal método de control. La prevención y el control del dengue dependen de las medidas eficaces de lucha antivectorial, con actividades dirigidas a controlar la transmisión que deben centrarse en los mosquitos Aedes aegypti y otros vectores comprobados, en sus estadios larvarios inmaduros como huevo, larva y pupa, y en la etapa adulta en el interior de las viviendas y espacios adyacentes, que también incluyen otros entornos donde se produce el contacto entre seres humanos y vectores, como son las escuelas. Asimismo, la utilización de estrategias que modifiquen la conducta de las personas y de la comunidad de manera que disminuyan los factores de riesgo de transmisión, con medidas coordinadas tanto fuera como dentro del sector salud, por lo que la participación de los diferentes sectores es de suma importancia para resolver el problema. Las instituciones de educación deben ser sitios seguros para sus integrantes, por lo que la deben proteger de la presencia de los mosquitos transmisores del dengue y de otras arbovirosis como chikungunya y zika, por lo cual es necesario asumir la responsabilidad de mantener limpias y sin criaderos habituales o potenciales de mosquitos dentro y alrededor de las instituciones educativas y promover el control de criaderos en los hogares de los niños, así como la prevención de la picadura de los mosquitos. Es reconocido que los niños tienen una enorme capacidad para adquirir nuevos conocimientos y para modificar su actitud en función de ello. Una vez que los niños creen algo, no tienen reservas en su entusiasmo y convicción y tratan de persuadir a sus padres y amigos a aceptar nuevas ideas y conductas. Esta actitud debe aprovecharse en los modelos de prevención del dengue. Es importante mencionar el uso de las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas para el desarrollo de programas de promoción para la salud y posterior evaluación. Existen pocos estudios publicados con relación a intervenciones educativas en escolares para prevenir el dengue, por lo que nos propusimos realizar este estudio que tiene por objetivo conocer el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de los escolares sobre el dengue, aplicar una estrategia de intervención educativa para mejorar el conocimiento sobre el dengue y su prevención, contribuir al desarrollar habilidades personales conducentes a la salud individual y colectiva, promover la participación de los escolares en las medidas de prevención del dengue y evaluar los resultados. Para lo cual se diseñó un estudio experimental de intervención educativa que se aplicó desde marzo a junio del 2016 al municipio Libertador del Estado de Aragua, donde participaron 120 escolares de edades comprendidas entre 10 y 12 años, pertenecientes al quinto y sexto grado, del total de una población de 280. Esta investigación se realizó en 3 etapas: una etapa de diagnóstico, intervención y evaluación. En la etapa de diagnóstico se realizó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que se aplicó antes de la intervención
Se indagó sobre qué es el dengue, quién causa el dengue, cómo se contrae o transmite la enfermedad, cómo se reproduce la Aedes aegypti, síntomas que produce el dengue, conocimiento sobre las medidas de prevención, las actitudes y las prácticas de los escolares. Posterior a esto se realizó la intervención aplicando la estrategia educativa, en la cual se hizo una presentación en PowerPoint, se proyectó una película, se entregó un material impreso, se realizaron diversas actividades lúdicas, se realizó la visualización de las formas evolutivas de la Aedes aegypti en vivo y preservadas, se realizó una actividad de revisión de hábitos o criaderos en la institución, se realizaron actividades de prevención con materiales didácticos y todo esto se fue ajustando según los resultados del cuestionario, el intercambio interpersonal y la observación participante. Posterior a aplicar la estrategia educativa se realizó la evaluación aplicando el mismo cuestionario e intercambiando ideas con los escolares. Aquí se muestra en esta fotografía el momento de la proyección de la película y de la presentación en PowerPoint, consistente con los temas que se indagaron. Se observa acá cómo se transmite el dengue, también se muestra el zancudo, destacando dónde los zancudos ponen los huevos y su diferente estadio, pasando por huevos, larvas, pupas y zancudo. También se muestra acá preservados los huevos, las larvas, las pupas y los zancudos adultos. Mostramos la manera como el insecto deposita los huevos cerca al agua, la manera correcta de lavar los depósitos o contenedores de agua en el hogar, cómo se deben tapar adecuadamente. Mostramos el díptico que se utilizó. En esta diapositiva se muestran diferentes materiales didácticos que se utilizaron, donde se observan los diferentes estadios evolutivos, los diferentes sitios de criadero y también los diferentes más importantes sitios que tenemos que mantener limpios en la casa, como los contenedores del agua en forma separada, en este caso, como pueden observar, está el pipótico, la mano, y los niños hacían el movimiento que se mostró en la diapositiva anterior, igual con la tapa. Estos modelos dinámicos se utilizaron para facilitar la adquisición de habilidades, reconocimiento y eliminación de los criaderos y, bueno, los más importantes que observamos en la casa. Posterior a esto, por supuesto, todos estos datos se recopilaron, que fueron introducidos en una base de datos Excel y fueron procesados en EpiInfo, donde las variables categóricas antes y después de la intervención se evaluaron mediante la prueba de chi cuadrado y su correspondiente valor de P, y se calcularon los intervalos de confianza del 95% con un nivel de significancia de P menor de 0,05. Como podemos ver en la tabla, cuando se indagó antes de la intervención, cuando se indagó qué es el dengue, solo el 30% respondió que era una enfermedad, la mayoría respondió que era el mosquito y un 6.7% que no sabía. En cuando preguntamos quién causaba el dengue, respondieron casi la totalidad de los niños que el zancudo Aedes aegypti, nadie respondió que era un virus. Igual cuando se preguntó cómo se contrae el dengue, la mayoría respondió que por la picada del zancudo. ¿Cómo se reproduce el Aedes aegypti? Muy pocos reconocieron el ciclo evolutivo en sus diferentes formas, que consisten en el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Y cuando indagamos sobre los síntomas, la mayoría respondió dolor de cabeza en 70%, 67% hueso, náusea, vómitos y dolor muscular, y un número de 44 niños, 36.7% respondió que era fiebre. Solo un número reducido, situación que nos llamaba la atención cuando la fiebre es el signo más importante de esta enfermedad. Posterior a la intervención podemos observar que todos estos parámetros, como la enfermedad, quién lo causa, cómo se contrae, el ciclo completo y la sintomatología más importantes, aumentaron considerable y significativamente.
Con relación al conocimiento sobre las medidas de prevención antes de la intervención educativa, observamos que el mantener tapados los recipientes y eliminar los hábitos de agua fueron respondidos por el 60% más, y el vaciado y limpieza adecuada de los contenedores de agua solo por el 16.7%, un número reducido. En cuanto a las prácticas, la revisión de los hábitos de criadero en un 36% y eliminar los criaderos un 16.7%, también muy bajo. Después de la intervención, todos estos parámetros mejoraron de manera importante y significativa estadísticamente. Con relación a las actitudes de los niños para prevenir el dengue, si se podía prevenir o no, en caso de tener dengue se acudiría al médico, o si participarían en las actividades, fueron altas desde antes de la intervención y aumentaron posterior a la intervención también de manera significativa. Cuando se realizaron las revisiones de hábitats en las escuelas, de criaderos en las escuelas, observamos recipientes con agua y positivos para larvas de Aedes aegypti. En conclusión, se evidenció que antes de implementar la estrategia educativa en los escolares, los conocimientos que poseían acerca de qué es el dengue, quién lo causa, cómo se transmite, cómo se reproduce, el vector que lo transmite, dónde vive, qué síntomas produce la enfermedad y alguna medida de prevenirlo eran escasas. Las prácticas de prevención fueron escasas y las actitudes fueron positivas en la mayoría de los escolares. En conclusión, la intervención a través de la estrategia educativa aumentó significativamente los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el dengue y su prevención en los escolares, por lo cual recomendamos implementar permanentemente estas estrategias educativas de los escolares en los programas de prevención y control del dengue. Evitemos que el zancudo viva en nuestra casa, en nuestras escuelas y en nuestra comunidad. Sin zancudo no hay dengue. Muchas gracias.